Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. El podcast con locutores creados con inteligencia artificial. Listos para una nueva inmersión de conocimiento. Prepárense, porque hoy nos adentramos en las antiguas civilizaciones de India y China, Un viaje fascinante a través del tiempo para descubrir sus innovaciones. su sabiduría y el impacto que su legado aún tiene en el mundo actual. Listos para explorar el Oriente. Vámonos miles de años atrás a la cuna de la civilización india. Imaginen ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro floreciendo a orillas del río Indo. Más de 4.000 años de historia. Una civilización avanzada con sistemas de drenaje, urbanismo planificado. Realmente impresionante. Y después, alrededor de 1500 AC, llegaron los arios. Introduciendo nuevos elementos culturales y sociales que transformarían la India para siempre. Y aquí es donde encontramos dos aspectos que marcaron la vida de los antiguos indios. El sistema de castas y la religión, Dos fuerzas que se entrelazaron. y cuyas repercusiones se sienten hasta nuestros días. Empecemos por el sistema de castas. Una estructura social rígida que dividía a la sociedad en grupos según el nacimiento y la ocupación. Imagina nacer en una sociedad donde tu destino ya está trazado. Donde tus oportunidades e incluso tu identidad están determinadas por el grupo social al que perteneces. Era como un tablero de juego donde las reglas estaban escritas de antemano. En la movilidad era casi imposible. ¿Cuáles eran estas divisiones? Se basaba en la idea de los 4 varnas. Los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas y los shudras. En la cima estaban los brahmanes, los sacerdotes maestros y guardianes del conocimiento. Se les consideraba los más puros. Los intermediarios entre los dioses y los hombres. Debajo de ellos estaban los kshatriyas, los guerreros y gobernantes. Responsables de proteger al pueblo y mantener el orden. En el tercer escalón estaban los vaishyas Los comerciantes, agricultores y artesanos, el motor económico de la sociedad. y por último los shudras. Los trabajadores y sirvientes, destinados a servir a las castas superiores. Y fuera de este sistema en la sombra, Estaban los intocables, también conocidos como Dalits, Quienes realizaban los trabajos considerados impuros. y sufrían una discriminación extrema, Este sistema permeaba cada aspecto de la vida determinando no solo la profesión, sino también el matrimonio, la educación. y hasta las interacciones sociales. Imagínate. A pesar de ser abolido oficialmente en la India moderna, Su influencia todavía se percibe en ciertas áreas, especialmente en zonas rurales. no es así. Lamentablemente sí. La sombra del sistema de castas sigue presente. Recordándonos la persistencia de las estructuras sociales. Y la lucha por la igualdad. Ahora hablemos de la religión, otra fuerza fundamental en la civilización india. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida. Desde la vida cotidiana hasta la cosmovisión del mundo. Dos religiones nacidas en la antigua India dejaron una huella indeleble. El hinduismo y el budismo. Comencemos con el hinduismo, la religión más antigua de la India. Y la que cuenta con más practicantes en la actualidad. Una religión rica, Y compleja. con una multitud de dioses Y Dios, y prácticas. una de sus ideas centrales es el karma. la ley de causa y efecto donde cada acción, buena o mala. Tiene consecuencias en esta vida y en las futuras. Y esta idea del karma está ligada al ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. El samsara. El objetivo final es liberarse de este ciclo Alcanzar el moksha, la liberación del ciclo de reencarnaciones. a través de una vida virtuosa. Y la realización del verdadero ser. Y aquí entra el concepto del dharma, El deber que cada persona debe cumplir según su casta y etapa de la vida un conjunto de normas que regían el comportamiento individual. y social, El hinduismo también se caracteriza por su panteón de dioses. encabezado por la Trimurti, Brahma el creador Vishnu el preservador. y Shiva el destructor. Una trinidad divina que representa el ciclo cósmico de creación, preservación. Y destrucción. Un sistema complejo que busca explicar el orden del universo. Y ahora pasemos al budismo que surgió en el siglo Kodoldasie con las enseñanzas de Siddhartha Gautama. El Buda, Aunque comparta algunas ideas con el hinduismo como el karma y la reencarnación. El budismo ofrece un camino diferente. ¿En qué sentido? Buda enseñó que el sufrimiento es inherente a la existencia. Pero que podemos liberarnos de él siguiendo el noble octuple sendero. Un camino de prácticas éticas, mentales. Y espirituales. Entonces el objetivo no es la unión con Dios o la adoración a deidades como en el hinduismo. Sino la liberación del sufrimiento. Exacto, el budismo se centra en la transformación personal, En alcanzar el nirvana. un estado de paz interior. Y liberación del ciclo de sufrimiento. Fascinante como estas dos religiones con orígenes en la misma tierra.
o fuesen caminos tan diferentes hacia la liberación. ¿Y cómo se relacionaban estas religiones con el sistema de castas que mencionamos antes? Esa es una pregunta clave. La religión, especialmente el hinduismo, jugó un papel importante en la justificación y perpetuación del sistema de castas. ¿De qué manera? Los Vedas, las escrituras sagradas del hinduismo, describen la creación de las castas a partir del cuerpo del dios Purusha, Los brahmanes surgieron de su boca, los kshatriyas de sus brazos, los vaishyas de sus muslos. y los shudras de sus pies. Una imagen poderosa que reforzaba la idea de que la división social estaba divinamente ordenada. El karma y la reencarnación también se usaron para justificar la desigualdad. Si nacías en una casta baja, ¿se debía al karma negativo acumulado en vidas pasadas? Y la única forma de mejorar tu situación en la próxima vida era aceptar tu destino y cumplir con tu dharma, Así, la religión se convertía en una herramienta para mantener el orden social. incluso a costa de la justicia y la igualdad. Es sorprendente cómo estas ideas tan arraigadas en la cultura india impactaron la vida de millones de personas durante siglos. Sin duda, el sistema de castas y la religión fueron elementos clave para comprender la complejidad de la civilización india. ¿Y ahora? Crucemos el continente asiático. Y adentrémonos en las maravillas de la antigua China. Una civilización que floreció a lo largo de milenios. Y nos dejó un legado de innovaciones y sabiduría. Desde inventos que revolucionaron la vida cotidiana. Hasta filosofías que exploraban las profundidades del ser humano. Empecemos por sus inventos. Algunos de los cuales cambiaron el curso de la historia. La brújula, el Ah. papel, la pólvora, la impresión. ¿Por dónde comenzamos? Hablemos de la brújula. Ese pequeño instrumento que utiliza el magnetismo terrestre para indicarnos el norte, Imaginen a los antiguos marineros chinos navegando sin mapas precisos guiándose por las estrellas, y de pronto aparece este invento. que les permite orientarse con mayor precisión abriendo nuevas rutas comerciales. Y exploratorias. Lo fascinante es que la brújula se inventó durante la dinastía Han alrededor del siglo segundo a Seleculo, Pero, no para la navegación, para la adivinación. qué interesante. Un instrumento que nació para interpretar la voluntad de los dioses. Y terminó guiando a los exploradores a través de océanos desconocidos, La brújula llegó a Europa siglos después. jugando un papel fundamental en la era de los descubrimientos. Un ejemplo perfecto de cómo una innovación concebida para un propósito. Puede tener un impacto global imprevisto. Pasemos ahora al papel. Otro invento que revolucionó la forma en que compartimos y preservamos el conocimiento. Antes del papel, los chinos escribían en tablillas de bambú, Se da huesos de de animales. materiales costosos, difíciles de manejar y que ocupaban mucho espacio. Y en el año 105 DC, Un funcionario de la corte, llamado Cailun, inventó el papel utilizando fibras vegetales mezcladas con agua. y prensadas en hojas delgadas. Un material mucho más económico, ligero y fácil de producir. ¿Que democratizó la escritura? Y la educación, Gracias al papel, la producción de libros se hizo más accesible. lo que impulsó la difusión del conocimiento. Y la alfabetización. El impacto del papel se extendió mucho más allá de China, llegando al mundo islámico. Y luego a Europa, donde fue fundamental para el desarrollo del Renacimiento. Imaginen el mundo sin libros, sin periódicos, sin cuadernos. Sería un mundo muy diferente. Un mundo donde el conocimiento sería un privilegio de unos pocos. Hablemos ahora de la pólvora. Un descubrimiento que, aunque accidental, transformó las guerras y la historia. Se dice que los alquimistas chinos estaban buscando el elixir de la inmortalidad. Cuando se toparon con esta mezcla explosiva, Ironías del destino. buscaban la vida eterna. Y encontraron la fórmula para la destrucción. Al principio la pólvora se usaba para fuegos artificiales, Y ceremonias religiosas. pero pronto se descubrió su potencial bélico, Su uso en armas y explosivos transformó las tácticas militares. dando lugar a nuevas estrategias. Y un mayor poder destructivo. La pólvora llegó a Europa en el siglo III Cambiando el equilibrio de poder en el continente. y dando inicio a una nueva era en la historia militar. Y para completar este recorrido por las innovaciones chinas, hablemos de la imprenta. Una tecnología que, al igual que el papel, revolucionó la difusión del conocimiento. Antes de la imprenta, los libros se copiaban a mano. Un proceso lento y laborioso que limitaba el acceso a la información, En el siglo VII DC, los chinos inventaron la impresión xilográfica que consistía en entallar el texto en bloques de madera. y luego entintarlos para crear copias. Un avance significativo que aceleró la producción de libros. Y facilitó la propagación de ideas. Y más tarde, durante la dinastía Song, Se inventó la impresión con tipos móviles. Un sistema aún más flexible que permitía reordenar los caracteres para crear diferentes textos.
un precursor de la imprenta moderna que transformaría la comunicación en Occidente. Pero las innovaciones de la antigua China no se limitaron a la tecnología Sus ideas filosóficas también dejaron una huella profunda en la cultura. y la forma de entender el mundo. Dos escuelas de pensamiento en particular moldearon la visión china. El confucianismo y el taoísmo. Dos caminos diferentes para comprender la vida. La sociedad y el universo. Empecemos por el confucianismo. Desarrollado por el sabio Confucio en el siglo VI. ¿Cuáles eran sus ideas principales? Confucio creía que el orden social se basaba en la armonía, el respeto a la jerarquía. Y el cultivo de la virtud individual Para él, la educación, el buen gobierno. y la rectitud moral eran pilares de una sociedad próspera. Valores como la piedad filial, la lealtad, la honestidad. Y la benevolencia eran centrales en su filosofía. El confucianismo tuvo un impacto enorme en la política, la cultura. Y la educación de China Se convirtió en la ideología oficial del Estado, inspirando a gobernantes. y moldeando la sociedad durante siglos. ¿Y qué hay del taoísmo? ¿En qué se diferenciaba del confucianismo? El taoísmo atribuido al legendario Lao Tse se centraba en la armonía con el Tao, El principio universal que rige la naturaleza. una filosofía que nos invita a fluir con la vida, a aceptar el cambio. Y a encontrar el equilibrio en la dualidad de yin. Yang. El taoísmo busca la sabiduría en la simplicidad. La humildad y la conexión con la naturaleza, Un camino espiritual que busca la armonía interior. y la integración con el cosmos. El confucianismo y el taoísmo, dos caras de la sabiduría china que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, el orden social. Y el sentido de la vida. Dos filosofías que, a pesar de sus diferencias, enriquecieron la cultura china. Y dejaron un legado de sabiduría para el mundo. Pero no olvidemos al legalismo, otra escuela de pensamiento que influyó en la antigua China. aunque de una manera más pragmática y autoritaria. ¿En qué se basaba esta filosofía? El legalismo surgido en el periodo de los reinos combatientes priorizaba el orden y la obediencia a las leyes. ¿Por encima de la moralidad individual? Se basaba en la idea de que la naturaleza humana es egoísta. Y necesita un control estricto para mantener la paz social. Una visión más pragmática y menos idealista que el confucianismo. Que buscaba un control centralizado del poder. Y la aplicación rigurosa de las leyes. La dinastía Qin, con su primer emperador, Qin Shi Huang, adoptó el legalismo como filosofía de gobierno para unificar China. Y centralizar el poder. Una estrategia efectiva para imponer el orden en un periodo turbulento. Pero que también conllevó represión. Y control social. El legalismo, a pesar de sus controversias, nos recuerda la importancia del equilibrio entre el orden y la libertad. La ley y la compasión en la construcción de una sociedad justa. Hemos explorado las innovaciones tecnológicas y las ideas filosóficas que florecieron en la antigua China. Pero ¿cómo impactaron estas ideas en la organización social y la forma de gobernar? Es hora de adentrarnos en el legado de estas civilizaciones orientales Y descubrir cómo moldearon el mundo que conocemos. y descubrir cómo moldearon el mundo que conocemos. Tanto la antigua China como la India dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad, Sus ideas sobre el gobierno, la sociedad y el orden mundial no solo impactaron su época. sino que también inspiraron a muchas otras culturas a lo largo del tiempo. Empecemos por el modelo de gobierno centralizado que se desarrolló en la antigua China. Un sistema que influyó en la organización política de muchas sociedades posteriores. ¿Cuáles fueron sus características principales? La idea central era la concentración de poder en manos de un emperador. Visto como la máxima autoridad y el intermediario entre el cielo y la tierra, Un sistema que se consolidó con la unificación de China bajo la dinastía Qin en el año 221 a misas. Capto. El emperador Qin Shi Huang, el primer emperador de China, unificó los estados en guerra y estableció un gobierno central fuerte. controlando todo el territorio desde una única capital. Una hazaña impresionante para su época. ¿Qué estrategias utilizó para lograr esta unificación? Qin Shi Huang implementó el legalismo como filosofía de gobierno basándose en leyes estrictas y castigos severos para mantener el orden. También estandarizó la moneda, el lenguaje. Y las medidas, lo que facilitó la administración de un vasto imperio, Un enfoque pragmático pero autoritario. que sentó las bases para el modelo de gobierno centralizado que caracterizaría a China durante siglos. Este modelo influyó en dinastías posteriores como la Han, que también adoptó una burocracia fuerte. Y centralizada. El legalismo no fue la única filosofía que influyó en la forma de gobernar en China. El confucianismo también jugó un papel importante en la administración pública, ¿verdad? Así es.
El confucianismo, con su énfasis en la moralidad, la educación y la lealtad al gobernante, moldeó la forma en que se seleccionaba y formaba a los funcionarios. ¿Cómo se aplicaban estos principios en la práctica? Durante la dinastía, el confucianismo se convirtió en la ideología oficial del Estado. Los funcionarios debían aprobar exámenes basados en textos confucianos para acceder a cargos públicos, Un sistema que duró más de 1000 años. y que sentó las bases para un sistema meritocrático. Un sistema que valoraba el conocimiento y la capacidad por encima del linaje. Una idea revolucionaria para su época. Este sistema meritocrático se extendió a otras partes de Asia, influyendo a la forma de gobierno de países como Japón, Corea. ¿Y Vietnam? La influencia del confucianismo en la administración pública es un ejemplo fascinante de cómo las ideas pueden moldear la forma en que las sociedades se organizan. Ahora viajemos a la antigua India para explorar la influencia del sistema de castas en la organización social. Un sistema que, a pesar de su rigidez y desigualdad, proporcionó una estructura social estable durante siglos. Los 4 varnas principales, brahmanes, kshatriyas, vaishyas, Y Shudras. definían el rol de cada persona en la sociedad desde su nacimiento, Y fuera de este sistema estaban los Dalits, los intocables. relegados a los trabajos considerados impuros y marginados por la sociedad. A pesar de ser único de la India, el sistema de castas refleja una tendencia humana a la jerarquización social, Que se ha repetido en otras culturas. la división en clases sociales, la asignación de roles, Y la limitación de la movilidad social son temas que han resonado a lo largo de la historia. La influencia de la antigua India también se puede observar en las ideas filosóficas y religiosas que moldearon la forma de gobernar, Por ejemplo, el taoísmo, que promovía la idea de gobernar en armonía con el Tao. el flujo natural del universo. Los gobernantes, según el taoísmo, debían actuar como facilitadores del orden natural. No como figuras autoritarias que imponían su voluntad. Una visión que influyó en la forma de gobernar en China. Y otros países asiáticos promoviendo la paz y la armonía. El budismo, con su énfasis en la compasión y la justicia, también impactó la visión de algunos gobernantes en Asia. En reinos como China, Japón y Tailandia, los líderes se consideraban protectores del budismo, promoviendo valores de paz. Y bienestar en su gobierno. Las civilizaciones orientales nos dejaron un legado invaluable de conocimientos, ideas y sistemas que siguen influyendo en el mundo actual. Desde la tecnología que usamos hasta la forma en que nos organizamos como sociedad. La huella de la antigua China y la India está presente en nuestra vida diaria. Y con esto, concluimos nuestra inmersión en el fascinante mundo de las antiguas civilizaciones de India-China. Esperamos que hayan disfrutado este viaje a través del tiempo. Y las ideas. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias para futuros episodios. ¿Qué otras civilizaciones antiguas les gustaría explorar? Hasta la próxima.